comienza el espacio con información sobre temas jurídicos. Derecho a la radio. Con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidas a este espacio radiofónico Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho, Universidad de Colima. Y bueno, es un gusto estar transmitiendo especialmente este día desde la estación de la Universidad de Colima, Universo FM, hoy que se celebran 20 años de la radio universitaria. Les invitamos a todos nuestros radioescuchas que nos sigan a través del Facebook oficial de la Facultad de Derecho, pero también a través del canal de YouTube de nuestra facultad, Facultad de Derecho Oficial. Y bueno, como cada miércoles se encuentra con nosotros nuestra amiga Bárbara Mancera. Hola Bárbara, muy buena tarde. Hola, ¿no? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Y sí, estamos de manteles largos aquí en la estación. Se siente el ambiente de fiesta, de festejo. Y por supuesto también hay que invitar a nuestras audiencias que pueden sintonizar la retransmisión de este programa el sábado en punto de la 1 de la tarde en esta estación radio Universo 94.9. El tema que hoy vamos a abordar en la sección de entrevista, que además tenemos una invitada de lujo, es el de diputaciones plurinominales. Así es, Bárbara, un tema por demás pertinente, de interés periodístico, obviamente social. Y bueno, si te parece, iniciamos el programa como lo hemos hecho desde hace 3 años, y es con la participación del doctor José Ángel Méndez Rivera, quien presentará la sección editorial. Adelante, doctor Méndez Rivera, le escuchamos. Buenas noches desde Colima, México. El tema de hoy es diputados plurinominales y derecho al voto pasivo. El principio de representación proporcional apareció en México por primera vez en 1977, cuando los diputados plurinominales por este principio fueron introducidos en la Constitución Federal como una medida dirigida a ampliar la presencia de los partidos de oposición en la Cámara de Diputados. Desde entonces, nuestra Constitución tiene un sistema electoral de carácter mixto, esto es, diputados de mayoría electos en cada distrito electoral y diputados de representación proporcional, también llamados plurinominales. La estudiosa del tema, Gabriela Figueroa Salmorán, describe las particularidades del sistema de elección por el principio de representación proporcional y se enfoca en las posibles violaciones al derecho a ser votado o voto pasivo que pueden sufrir los candidatos. Para ello, analiza la normativa interna de los partidos políticos nacionales en cuanto a las reglas para la formación de las listas de candidatos y los medios internos de impugnación a los que pueden acceder los militantes que desean ser candidatos por la vía plurinominal. Estudia la académica los métodos de asignación de diputaciones por dicha vía plurinominal, analizando la legislación federal electoral y legislación local en la misma materia, y cuáles son los parámetros que regulan el acceso a la justicia de los candidatos plurinominales a cargos de elección popular, en este caso a las diputaciones tanto federales como locales. La autora advierte en sus conclusiones que el poder ilimitado de los directivos de los partidos políticos en la conformación de las listas de representación proporcional para diputados o diputadas plurinominales afecta el derecho de los militantes a ser votados, ya que la existencia de procesos poco transparentes de designación significa menos democracia y respeto por los derechos de la militancia, lo que lleva a la necesidad de que se cambie el mecanismo de designación de las cúpulas partidistas por el de elección directa de los militantes, con lo que quedaría más garantizado el derecho al voto pasivo. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor José Ángel Méndez Rivera por la lectura de este editorial. Así es, Bárbara, y bueno, vamos a continuar con la materia que es objeto de este programa, y es justamente el tema relativo a las diputaciones plurinominales. Nos da mucho gusto recibir en este espacio radiofónico a la maestra Nirvana Fabiola Rosales Ochoa. Ella es exconsejera, presidenta del Instituto Electoral del Estado y presidenta de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Bienvenida, maestra Nirvana, a este su espacio. Muchas gracias, Enoc, gracias Bárbara por este espacio, a la Facultad de Derecho por la invitación, y pues permítanme, ya lo decía hace un minuto la doctora Bárbara, estamos de manteles largos, felicitar también a todo el equipo de Universo 94.9 que hoy celebra su 20º aniversario, y pues todo un gusto poder conversar esta tarde sobre un tema que creo que pues no es reciente.
la discusión y la pertinencia de este tipo de diputaciones y de representación en el sistema electoral mexicano. Maestra, y bueno, entrando a la temática, ¿cuál es la naturaleza constitucional de las diputaciones plurinominales frente a las que son electas por mayoría? Sí, hay que recordar que el sistema electoral mexicano es un sistema mixto, se compone tanto por una Cámara de Representación Proporcional en cuanto a las diputaciones y por otro lado un tema relacionado con la gobernabilidad de los propios partidos que tiene que ver con aquellos votos o escaños que se obtienen por las mayorías. Para comprender la naturaleza y cómo se ha venido dando ese cambio a lo largo de la Constitución, pues creo que es importante recordar cuál es el origen, ¿no? La Constitución de 1917 originalmente establecía solo un sistema de elección directa, no contemplaba el espacio para la representación proporcional o los plurinominales. Durante 40 años, ante la existencia de una hegemonía del Partido Revolucionario Institucional y la nula posibilidad de triunfo de otros partidos políticos, que se observa la pertinencia de establecer un mecanismo diferente que permitiera precisamente a otros partidos políticos ocupar una representación dentro del Congreso. Es así que en la reforma de 1963 surge el principio de representación proporcional como un método de elección y esta forma pues permitió una mayor participación de partidos de oposición dentro del Congreso. La forma o la manera en que se han venido incorporando estas figuras también ha cambiado a lo largo del tiempo. Esta reforma consideraba que aquel partido político nacional que obtuviera el 2.5% de la votación total en el país en la elección respectiva podía tener el derecho a que se le asignaran 5 diputados y uno más hasta llegar 20 como máximo por cada 0.5% de los votos emitidos, ¿no? Vamos a ir viendo cómo a lo largo de la historia y de estas reformas va cambiando el esquema para la asignación de estas diputaciones o de estos curules. En 1972 y en el 77 se dan 2 reformas también importantes. En la del 72 se modificaron las bases de asignación de las diputaciones por el principio de representación proporcional o los plurinominales y se redujo el porcentaje mínimo para obtener estas diputaciones, es decir, del 2.5 bajó al 1.5 para poder tener acceso a estos escaños. Y en la reforma del 77 se establece que la Cámara de Diputados se integraría con 300 legisladores de mayoría relativa y se incorpora ya un número de 100 de representación proporcional. En el 86 se da otra reforma relevante y se ajusta al número que actualmente tenemos, 200 diputados plurinominales. Vamos viendo cómo pues a lo largo de la historia esta figura ha ido teniendo pues una reestructuración con el propósito de lograr una mayor representación de todas las fuerzas políticas en el Congreso y actualmente pues contamos con un marco jurídico en la Constitución que nos establece las 300 diputaciones de mayoría, las 200 de representación proporcional y bueno, todo un esquema para poder hacer la designación de estas curules. Ok, maestra Nirvana, en el programa pasado abordamos el tema relativo a las senadurías plurinominales. Justamente aprovechando de ese conocimiento que usted tiene, nos gustaría preguntarle en estos 3 minutos para esta sección, es si hay una distinción constitucional entre la representación de las diputaciones plurinominales y la de las senadurías plurinominales. Sí, la distinción tiene que ver en 2 sentidos fundamentales. Uno, la propia naturaleza de la figura de una diputación y una senaduría, y la otra en la manera en que son electas. Sí, la naturaleza de los diputados tienen que ver con una representación ciudadana, se atienden temas
precisamente relacionados con Plan Nacional de Desarrollo, presupuesto, temas más vinculados a la propia ciudadanía, mientras que las senadurías tienen una función hacia las instituciones, Fuerzas Armadas, relaciones entre los estados y la política exterior. Podemos decir en conclusión que los diputados representan a las y los ciudadanos, mientras que los senadores representan a las entidades federativas. La forma de elegir unos y otros también es distinta. Ahí radica mucho de esta diferencia. Y bueno, la distinción principal, lo decíamos, la propia naturaleza de una figura y de la otra. Y pues podemos decir que la forma de designar también establece una importante diferencia, ¿no? En el caso de las diputaciones plurinominales, como sabemos, es una lista cerrada. En el caso de México hay países que manejan listas con cierta flexibilidad, pero bueno, en el caso de México son listas cerradas con ya posiciones definidas por el propio partido a la hora de presentar estos registros. Tenemos una siguiente pregunta, nos queda un minuto, o sea, la voy a plantear y entonces nos vamos a corte. Dice, si bien las diputaciones plurinominales de partido implicaría, en la opinión de algunas de las personas, y nos gustaría conocer su opinión, implicaría que se privilegia el derecho de las candidaturas a ser votadas en la lista de representación proporcional frente al derecho propiamente dicho de voto activo de la ciudadanía en el caso de las candidaturas de mayoría relativa? Sí, pues lo mencionábamos hace un momento, esta figura surge como una propuesta de introducir y dar un espacio a aquellos partidos que de cierta manera obtuvieron una importante votación, pero no obtienen la mayoría suficiente para tener esa representación, y surge con la reforma del 63 la incorporación, ¿no? Se puede decir que son diputados propiamente de partido, debido a que son los propios partidos quienes proponen estas listas cerradas, y que de una u otra manera pues la participación o la designación en la lista sí tiene que ver mucho con el trabajo y la vinculación que se tiene con el partido, ¿no? Recordemos que en el caso de México el voto tiene dos sentidos. El primero es elegir a la candidatura a la cual se está convencido de apoyar en una mayoría relativa, pero la boleta al reverso precisamente cuenta con estas listas de representación proporcional y se está emitiendo un voto por la posibilidad del escaño para esa diputación plurinominal. En conclusión, podemos decir que sí se privilegia el voto pasivo a las personas que aparecen en la lista frente al derecho y la posibilidad del voto activo de la ciudadanía. Vamos con la cuarta pregunta, maestra Nirvana, y es: ¿qué efectos constitucionales tienen las diputaciones plurinominales en un régimen presidencialista? Gracias a la maestra Susi por los saludos. Y bueno, hay que recordar que un sistema presidencialista se caracteriza precisamente por una división de poderes, ¿no? La presencia del poder legislativo, ejecutivo y judicial, y esa división orgánica o de estructura va acompañada de una muy clara separación de funciones. Sin embargo, se requiere que pues se opere en colaboración de todos ellos para operar como un sistema como tal, ¿no? El hecho de que la figura tanto de Estado y de gobierno recaiga en el Ejecutivo no debe de tener el propósito de dotarlo de facultades amplias ni incitar al tema de un abuso excesivo del poder por tener ambas figuras en una unipersonal, ¿no? La presidencia tiene frente a sí diversos dispositivos de control, de contrapesos, como son el Congreso, la Suprema Corte de Justicia, los propios estados, partidos políticos y grupos privados, ¿no? Que pugnan siempre por estar haciendo un ejercicio de esta naturaleza. Sin embargo, el ser elegido por una mayoría, insisto, no significa que se tenga un poder autoritario, al contrario, significa y representa un
estricto apego a las reglas constitucionales. En ese sentido, bueno, ¿cuáles son los efectos o los beneficios o el aporte de las diputaciones plurinominales a un régimen presidencialista? Ya lo decía Ferrajoli, las principales características y aportes es que garantiza la igualdad de la ciudadanía en los derechos políticos de voto, así como que se produzcan instituciones representativas de todo el electorado. Es el único medio capaz de utilizar todos los votos válidos a fin de garantizar la igualdad electoral en la ciudadanía, lo que equivale a la igualdad política, refleja y reproduce de mejor manera el pluralismo de las opiniones políticas. Y bueno, la representación proporcional busca precisamente maximizar el pluralismo, evitando tener un partido dominante en el Congreso y asegurando que todas las fuerzas políticas tengan un mínimo de votación que se encuentre debidamente representada. Digamos que la democracia mexicana se basa precisamente en este sistema de partidos políticos. Con la representación proporcional se asegura que las plataformas sean escuchadas y debatidas en este órgano. De otra manera, serían menos espectadores en la contienda electoral y su participación en el sistema pues sería marginal. Maestra, nos quedan unos minutos ya para cerrar esta sección. Nos gustaría si nos puede compartir unas últimas reflexiones acerca de este tema de las diputaciones plurinominales y la posible reforma al respecto. Sí, bueno, ha sido un tema que actualmente se toca y se aborda en la iniciativa de reforma del Ejecutivo, pero que no es nuevo. Ya se ha planteado la posibilidad de desaparecer esta figura o incluso reducir el número de diputaciones. Yo considero que más que plantearnos si contamos con un sistema exclusivo de mayorías como fue con la Constitución de 1917 o un sistema exclusivo de representación proporcional, tendríamos que estar buscando un equilibrio entre ambas figuras que nos permita precisamente lograr esa representación de una manera más proporcional, ¿no? Creo que lo que se debería discutir es si México debe de modificar su sistema mixto, ya sea aumentando o disminuyendo las diputaciones de mayoría relativa de representación proporcional o modificando incluso el esquema para la asignación de diputaciones de representación proporcional. Bueno, pues hemos llegado al final de esta entrevista. Agradecemos, por supuesto, a nuestra invitada de lujo, a la maestra Nirvana Fabiola Rosales Ochoa. Ella es expresidenta del Instituto Electoral del Estado de Colima, además es una magnífica persona, una gran profesionista. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve. Escuchamos al licenciado Francisco Javier Mayoral Flores con la sección del bufete jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Ahora, Enoch, si te parece, vamos a continuar con el programa, con la siguiente sección, con nuestro compañero, el licenciado Javier Mayoral Flores. Recordemos, él es coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, quien esta noche nos va a hablar sobre el tema o el derecho a la desconexión laboral. Doctor Enoch, un gusto poderle saludar. Efectivamente, el día de hoy continuaremos hablando con estos temas vinculados al derecho laboral. Particularmente hablaremos de la desconexión digital. El incremento de los trabajos donde se realizan actividades digitales que rompen las barreras del trabajo tradicional, pues no limita de manera clara los tiempos para el trabajo y las actividades que deberán desarrollar. Por ello, la desconexión laboral es un derecho que permite que los trabajadores gocen de tiempo de descanso u ocio, además de un tiempo de calidad con su familia. Ahora, licenciado, justamente a partir de lo que nos plantea en la introducción, la primera pregunta es, ¿qué es la desconexión digital? Bueno, se consideraría el derecho que tienen todos los empleados a no tener contacto con las actividades relacionadas a su trabajo al término de cada jornada laboral. Esto permitirá que el trabajador tome un descanso para retomar su vida personal, disminuya el estrés y reanude con más ánimo su función laboral. Y, por ejemplo, para aquellos espacios laborales donde no se tiene un horario fijo, por así decirlo, que quede muy claro en qué momento podemos desconectarnos, ¿cómo podríamos saber en qué momento
hacer esta desconexión laboral? Bueno, aquí es importante, maestra, establecer, o regularmente se establece que las relaciones contractuales al inicio se fija el horario y las actividades que han de desarrollarse. Si no se establecen de manera exacta, bueno, se puede atender a un principio de costumbre, es decir, cómo se venían dando, cómo se han desarrollado esas actividades para establecer qué está dentro de la jornada y qué no estaría como parte de esta. Ahora, licenciado, a partir justamente de esto último que acaba de mencionar, ¿cómo podemos identificar que estamos ante un caso en el que no se permita la desconexión digital? Bueno, el hecho de que las actividades deban de realizarse dentro del área de trabajo, hay que considerar que habrá momentos de excepción, por ejemplo, alguna actividad extraordinaria que se tenga que hacer. Sin embargo, cuando las solicitudes del patrón hacia el trabajador se dan de manera recurrente, fuera de horarios de trabajo, estamos hablando ya de una violación al derecho a la desconexión. Estamos hablando que ya se está tomando el tiempo precisamente del trabajador o el tiempo libre que tendría el trabajador. ¿Y qué podemos hacer, licenciado, en caso de que se nos violente el derecho a la desconexión laboral? Bien, una recomendación primaria que podríamos considerar es que el trabajador no está obligado a realizar actividades fuera de su jornada laboral. Es decir, incluso para las horas extraordinarias tendrá que existir esta aceptación para realizar el trabajo. Sin embargo, también es sugerible que en principio se llegue a un acuerdo con el patrón, es decir, que se establezca de manera clara esos horarios, esos tiempos que se va a llevar a cabo la actividad, incluso que puedan acudir al centro de conciliación para realizar un cambio en las condiciones de trabajo y quede determinado en un documento precisamente cuáles son los horarios y cuáles son las actividades que van a desarrollar. Ahora, licenciado, justamente en esta última parte, la pregunta sería entonces, si implicaría que si no se tiene un orden en los horarios y las actividades, entonces no se puede gozar de ese derecho a la desconexión laboral. No, contrario a eso, se debe de gozar. Por eso es importante el poderlo establecer en un contrato. La costumbre en las relaciones de trabajo pondera muchas de estas situaciones. Cuando recurrentemente no se venía haciendo una labor, por ejemplo, en los sábados, el que ahora se genere en los sábados implicaría que se está transgrediendo el derecho. Y entonces es exigible hacia el patrón a establecer o no se realizan o determinan nuevas condiciones, y en su momento, ante situaciones más complejas, sería acudir ante la propia autoridad judicial del trabajo para que ésta genere el orden correspondiente y obligue al patrón a respetar el derecho del trabajador. Licenciado, en estos últimos minutos que nos quedan al aire, ¿nos puede compartir una última reflexión y los datos de contacto donde pudieran nuestras audiencias obtener más información? Claro que sí, es importante recordar que los derechos del trabajo tienen que ser exigibles por el trabajador y no tienen que estar supeditados a esa necesidad de continuar con la relación de trabajo o esa necesidad de tener un trabajo. Son derechos que se generan por el bienestar del trabajador y una correspondiente beneficio para la propia empresa. Si hubiese alguna necesidad de ampliar este tema o cualquier otro en el ámbito legal, pues de recordarles que pueden acudir al bufete jurídico de la Facultad de Derecho, dentro de las instalaciones de la Facultad de Derecho, en el campus norte de la Universidad de Colima, o comunicarse vía telefónica al 312-1071, o vía redes sociales para concertar una cita y poder acudir con nosotros para platicar al respecto. Muchas gracias, licenciado Francisco Javier Mayoral Flores, coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, por estar en este programa cada miércoles. Pues qué gusto, Bárbara, compartir estos micrófonos en esta fecha tan importante para la radio y la universidad. No sé si compartas esta idea, pero realmente es un privilegio estar desde cabina transmitiendo este programa y ser parte de la historia de la radio universitaria. Claro que sí, por supuesto, un reconocimiento a todo el equipo de producción de este programa, pero también de los programas que la Radio Universidad de Colima se ha dado a la tarea de celebrar. Recuerden que pueden seguirnos a nosotros y por supuesto también a la Radio Universidad de Colima a través de las redes sociales, Facultad de Derecho y de Universo 94.9, o bien comunicarse al 312-31610
53. Así es, Bárbara, y también recordar a nuestros radioescuchas que estamos transmitiendo en vivo desde la estación de Radio Universidad de Colima todos los miércoles a las 7 de la tarde, entonces podemos recibir sus comunicaciones vía telefónica, a través de WhatsApp, a través incluso de nuestras redes sociales, y todas las preguntas y comentarios que nos planteen pasaremos al aire, y también recordarles que hay apertura para que puedan proponer temas. Así es, y recuerden, pueden sintonizar esta retransmisión el sábado a la 1 de la tarde. ¿Qué te parece, Nox, si seguimos con los festejos aquí en la universidad? Así es, pues continuamos festejando después de esta transmisión con este maravilloso espectáculo de León que acaba de entrar a cabina en el corte. Y bueno, agradecemos a todo el equipo de producción, al comité de radio de este programa, el doctor Méndez, la licenciada Alejandra, la licenciada Reina, el licenciado Julio, el licenciado Mayoral. Se despiden de los micrófonos Bárbara Mancera y Enoc Morán. Que tengan ustedes muy buena tarde. Aquí termina esta emisión. Te esperamos la próxima semana en Universo 94.9. Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.